Vamos a hablar ya de Europa Clipper y por qué es tan importante esta misión. Primero de todo, decir que Europa Clipper se iba a lanzar en un SLS, ¿vale? En este cohete lunar de la NASA, pero que finalmente se eligió un Falcon Heavy. Las razones oficiales son que había dudas sobre sobre la disponibilidad de este cohete, del SLS. Ya sabéis que no es un cohete reutilizable, que cada vez que se construye uno se desecha. Y este cohete, en principio, va a servir para las misiones Artemis, para volver a la Luna. Así que, y con la cantidad de millones que cuesta hacer este cohete, digamos que no las tenían todas de que estuviera disponible para lanzar una misión a Júpiter. Y sobre todo también porque el SLS tiene muchas vibraciones cuando se lanza, vibra muchísimo. Y por eso esta sonda, que es muy delicada, ahora vamos a hablar de ella a fondo, se decidió lanzar en un Falcon Heavy, que digamos que es un viaje al espacio un poquito más calmadito. Entonces, ¿qué problema hay? Pues que el SLS es mucho más potente que el... Bueno, mucho más no, pero es más potente que el Falcon Heavy. Entonces, claro, esto ha hecho que la misión vaya a durar un poquito más hasta llegar a Júpiter. Va a llegar concretamente el 11 de abril de 2030... porque va a tener que hacer varias asistencias gravitatorias por la Tierra y Marte. Es decir, va a aprovechar la energía de traslación que tiene la Tierra alrededor del Sol para hacer pases, ganar esa energía y salir de la órbita lunar y marciana con un poquito más de energía con la que había llegado. Eso es básicamente una maniobra de asistencia gravitatoria. Importante decir también que el Falcon Heavy se utilizó en su configuración desechable, es decir, no se recuperó ni los dos propulsores laterales ni el propulsor central, porque se necesitaba toda la energía, es decir, todo el combustible del Falcon Heavy para poder llegar a una trayectoria que le pusiera que le acabara poniendo en una órbita alrededor de Júpiter. O sea, no los han ni aterrizado. No. O sea, no. Claro. O sea, no tienen propelente para hacer un encendido de regreso. Por lo tanto, no se han recuperado y se han quemado en la atmósfera, sí. Ah, qué interesante eso, claro, porque necesitas guardar bastante combustible para todo. Luego volver a la Tierra. Exacto, tal. Tienes que guardar, no es ni siquiera no sé, será como una décima parte, ahora me lo estoy inventando, pero bueno, es combustible que no estás usando para hacer la misión, ¿sabes? Claro. Vale, esta sonda, por cierto, es la más grande y la más pesada que la NASA ha mandado nunca fuera de la Tierra, ¿vale? Importante destacar esto. Está diseñada para entrar en órbita de Júpiter. Y dices, un momento, pero si vas a ir a orbitar Europa, que es la luna de Júpiter que vas a estudiar, ¿por qué entras en órbita de Júpiter y no de Europa? Pues porque Europa tiene una gravedad tan baja en comparación con Júpiter, que necesitarías tener mucho combustible para hacer todo el rato correcciones para mantenerte en la órbita y que no te arrastrara Júpiter con su gravedad, ¿sabes? Entonces por eso se ha hecho entrar a una órbita alrededor de Júpiter que le va a hacer pasar casi 50 pases o 49 pases creo que eran, 45 ocasiones se va a acercar a Europa para poder estudiarla. Europa es uno de los mundos, he dicho, más interesantes para estudiar. Y me dirás, pero ¿y entonces por qué? Porque esta es la primera sonda que se manda a Europa, que no lo he dicho. ¿Y por qué entonces no se ha mandado una sonda a Europa si se sabe que es tan importante? Pues porque Europa es una de las lunas más complicadas no solo de orbitar, ya hemos dicho, por Júpiter, sino porque hacer una sonda que resista las tremendas radiaciones que hay alrededor de Júpiter, eso es muy complicado. Mira, la Agencia Espacial Europea lanzó hace... También, insisto, con las fechas que a mí se me van. Pero hace un año o dos o así, la sonda JUICE, ¿vale? Que es una sonda que va a estudiar las lunas de Júpiter, Calisto y Ganímedes. Voy a hacer un repaso para la gente que no conozca las lunas de Júpiter. Júpiter tiene 4 grandes lunas, que son las lunas galileanas, que se fueron descubiertas por Galileo Galilei. Fue la primera vez, por cierto, que se descubría que un planeta podía tener cuerpos girando alrededor de él. Y eso en esa época era muy fuerte porque se tenía una visión de que la Tierra, de que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces descubrir algo que no gira alrededor de la Tierra era como, ¿what? O sea, que esto contradice todas nuestras ideologías. Bueno, me he perdido, Sergio. Estabas hablando vas a decir las 4 lunas. Eso sí, las 4 lunas galileanas son Io, por orden de proximidad al planeta, que esto es importante, ¿eh? Io, que es un mundo volcánico. Luego está Europa. Luego está Ganímedes. Y luego está Calisto. Entonces, la sonda espacial de la Agencia Espacial Europea
la JUICE va a estudiar Calisto y Ganímedes porque no hay tanta radiación, están como más fuera de Júpiter. Pero claro, estudiar Europa, y ya no te digo Io, es una liada muy grande porque la cantidad de radiación que hay es muy alta. ¿Tú sabes los típicos cinturones de Van Allen que hay en la Tierra? Son cinturones de radiación que se generan por el campo magnético terrestre. Claro, Júpiter es muchísimo, pero muchísimo más grande que la Tierra, entonces tiene unos cinturones de Van Allen, ¿no? No se llaman así, pero bueno, cinturones de radiación muy potentes. Básicamente pueden freír cualquier chip de cualquier sonda. Entonces es muy complicado hacer una sonda que pueda estudiar Europa, y lleva la NASA mucho tiempo construyendo esta sonda. Y de hecho, hay mucha incertidumbre con si la sonda va a sobrevivir o no a estas radiaciones. ¡Ostras! No se tiene todas las garantías de que esto pueda suceder. Han hecho pruebas, pero claro, conseguir una radiación similar a la que hay en Júpiter aquí en la Tierra es complicado. Entonces se han hecho estimaciones y demás, y que se cree que puede aguantar, pero tampoco hay un consenso de 100% que aguanta. O sea, no, ¿vale? Vale. Le hemos dicho que va a orbitar alrededor de Júpiter y que de vez en cuando va a hacer pases alrededor de Europa, ¿vale? 45 pases. Hay un pase muy bueno que van a ser... O sea, van a hacer pases de entre 2.700 kilómetros, que es muy alto, a otro que vas a flipar. 25 kilómetros por encima de la superficie. 25 kilómetros, es poquísimo. O sea, los aviones vuelan a 10 kilómetros, ¿no? De altura, de la Tierra. Sí, es verdad. Pues el doble de un avión. Está al lado. Entonces es súper interesante. Y lo que se va a intentar estudiar con esta sonda es la cubierta de hielo que tiene esta luna, y un posible océano interior que, digo posible, pero prácticamente se sabe seguro que hay un océano interior. Y esto es muy importante. Es muy importante porque donde hay agua puede haber vida. Pero no porque haya agua va a haber vida. Y aquí voy a entrar a la importancia de esta misión. Esta misión, la sonda Europa Clipper, no tiene posibilidad de detectar vida como tal. O sea, no tiene instrumentos que detecten vida extraterrestre. No. Lo que va a hacer es mirar si en esa luna, si en Europa, existen las condiciones adecuadas para sustentar la vida. Y para eso es muy importante un término que voy a decir ahora, que son respiraderos hidrotermales. ¿Vale? Quédate con eso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si hemos dicho que en Europa hay tantísima radiación, ¿cómo puede ser que nos estemos planteando si hay vida en Europa? O sea, si prácticamente una sonda no puede sobrevivir alrededor de Europa, ¿cómo va a sobrevivir un único organismo en la superficie? Bueno, pues precisamente por esta capa de hielo, porque el hielo, el agua, es un gran aislante de la radiación. De hecho, una posible solución que se da a las naves que tengan que ir a Marte y demás es ponerles una capa de chapa, que haya agua, básicamente, porque es un buen aislante de la radiación. Entonces, sabemos que si hay un océano interior, efectivamente hay un océano interior, la posible vida que haya va a estar completamente segura de las radiaciones de Júpiter, porque se estima que esa capa de hielo es de 25 kilómetros de espesor. O sea que si hay vida, está a salvo de la radiación de... Pero no se puede no puede haber nada en la superficie de En la superficie, de ese mundo. imposible. Totalmente imposible. Ni en la superficie de Júpiter, hay de Júpiter de Europa, ni tampoco, por supuesto, de la de Io, que todavía está más cerca del planeta, pero bueno, que es que en Io todavía es mucho peor porque es un mundo volcánico. O sea, hay una actividad volcánica tremenda. Vale. Lo que no se sabe de Europa, he dicho antes, es importante que haya agua, pero eso no es suficiente. Lo que necesitas es una fuente de energía, porque eso lo necesita cualquier organismo para poder sobrevivir. Y esa es otra de las cosas que se van a estudiar en Europa con esta misión. Lo que estamos buscando es que Europa sea geológicamente activa, es decir, que tenga un núcleo que esté caliente como está en la Tierra, ¿vale? Y teniendo en cuenta los increíbles tirones gravitacionales que debe tener esta luna por estar Júpiter tan cerca, es decir, los tirones gravitacionales quiere decir que la Luna alrededor de Júpiter se va acercando y se va alejando de Júpiter, y este tira y afloja lo que hace es deformar un poquito el planeta, el núcleo del planeta y la corteza del planeta en general. Y entonces este alargamiento y acortamiento de las capas que tenga la Luna provoca fricción, y esta fricción genera calor. Por lo tanto, es muy posible que el núcleo de Europa esté caliente. Y eso va a ser muy importante, como ahora os voy a contar.
Al contrario que Marte, por ejemplo. Marte, por ejemplo, no tiene... O sea, el núcleo de Marte está muerto. O sea, Marte geológicamente está prácticamente muerto. Entonces no puede tener fuentes de energía que puedan usar los microorganismos en caso de que Marte tuviera agua, que está por ver, pero seguramente no tenga agua bajo la superficie. Vamos a hablar de los respiraderos hidrotermales que te he comentado antes. ¿Qué son? Son grietas en el fondo oceánico, en el fondo marino, que expulsan agua caliente rica en minerales. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, en estas grietas que hay en el fondo oceánico, que hay en la Tierra, de hecho se cree que la vida en la Tierra surgió en estos respiraderos hidrotermales, son grietas que el agua se infiltra, va hasta abajo, ahí se encuentra, en el caso de la Tierra, con un núcleo que está caliente. Entonces se calienta ese agua y vuelve a salir aportando calor. Y por el camino va arrastrando también muchos minerales, ¿vale? Muchos compuestos inorgánicos, que va a ser muy importante para que existan formas de vida, como ahora os voy a comentar. Como te he dicho antes, la vida en la Tierra surgió en estos respiraderos hidrotermales. Y la energía que se puede usar es la energía química, ¿vale? Es decir, en este agua que aflora de nuevo caliente, hay muchos compuestos inorgánicos y hay microorganismos que mediante un proceso llamado quimiosíntesis son capaces de transformar esa energía de los enlaces de las reacciones químicas y fabricar su propia comida, digamos. Entonces, la vida tal y como la conocemos, que es lo que vamos a buscar en Europa, puede utilizar 3 fuentes de energía, ¿vale? Solo 3 fuentes de energía, que es la luz solar, ¿vale? Mediante la fotosíntesis, esto más o menos todo el mundo lo conoce, las plantas, bacterias y algunas algas, plantas, algas y algunas bacterias. Luego, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Es decir, la vida que conocemos no puede usar fuentes de energía como puede ser, por ejemplo, el viento o el calor o la radiación. No, solo conocemos en la Tierra 3 formas de energía que puedan usar los seres vivos, ¿vale? Son estas 3 que os he dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que en el océano, o sea, en los fondos oceánicos, no tenemos luz solar porque no llega. Y en Europa, evidentemente, bajo esa enorme corteza de hielo, tampoco va a haber luz solar. Por tanto, la fotosíntesis está totalmente descartada. El oxígeno, aunque esté rodeado de agua y parezca contraintuitivo, tiene que estar disuelto y tiene que estar disponible y a gran profundidad. Ya te digo que el oxígeno es muy limitado. Por tanto, el oxígeno no va a poder ser usado. Me he olvidado de comentar que aparte de la fotosíntesis, las otras 2 maneras de obtener energía son mediante moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las inorgánicas pueden ser nitratos, sulfatos, o sea, moléculas que básicamente no tienen un carbono, ¿vale? Y las moléculas orgánicas pues pueden ser, o sea, son moléculas que tienen un carbono, como por ejemplo la glucosa. Los seres humanos, por ejemplo, usamos un metabolismo que no es fotosíntesis, no es quimiosíntesis, sino que se llama respiración aeróbica, que básicamente lo que hacemos es utilizar la comida que comemos, ¿no? Por ejemplo, el azúcar es glucosa. Estas moléculas las descomponemos en nuestro cuerpo y obtenemos energía gracias también al oxígeno, que tiene un papel importante en este metabolismo, ¿vale? No me voy a entrar mucho más, pero es importante el oxígeno. Pero también se puede dar una respiración que no sea que no sea aeróbica, que sea anaeróbica, es decir, que en lugar de... se hace más o menos lo mismo, utilizas otras moléculas orgánicas para proporcionar energía, pero en lugar de tener el oxígeno tienes pues otros componentes, como ya he dicho, nitratos y sulfatos, ¿vale? Por lo tanto, en ausencia de luz solar y de oxígeno en los fondos oceánicos, los organismos que quieran vivir en los fondos, o sea, en el fondo del océano, como es en el caso de los organismos que podrían haber en Europa, solo pueden obtener la energía mediante la quimiosíntesis o la respiración anaeróbica, utilizando sulfatos o nitratos para obtener energía. Y además, el calorcito este que le da al agua que sale del fondo del océano, o sea, que se infiltra, que se va cerca del núcleo y sale otra vez, en contacto con la lava, hace que las reacciones químicas pasen más rápido, ¿vale? Cuanto más caliente está el medio, más rápido se producen esas reacciones químicas y por tanto, pues más fácil es que pueda existir la vida. Básicamente esta es la teoría, ¿vale? Ya he terminado, llevamos justo 1 hora de podcast. Yo sé que son conceptos como muy... Si los escuchas por primera vez, te han podido abrumar, pero básicamente que sepas que la búsqueda de vida fuera de la Tierra solo la podemos buscar porque sabemos cómo es la vida aquí en la Tierra. O sea, pueden haber formas de vida que, por ejemplo, utilicen el calor para, de alguna manera, conseguir funcionar. O que utilicen la radiación. Claro, pero esto no lo podemos buscar porque no sabemos lo que estamos buscando. O sea, vamos a buscar a Europa las condiciones que sabemos que aquí en la Tierra es posible que originaran la vida. Tampoco se sabe seguro. No se sabe cómo se originó la vida en la Tierra, pero es una teoría y por tanto se va a buscar a Europa esto.
Claro, una cosa, antes de que sigas, Josep, la gente a lo mejor está flipando, pero es que tú eres biólogo, que no sé si la gente lo sabrá, pero este es tu campo y entonces tú sabes de esto mucho y por eso la gente dice, ¿por qué de pronto Josep se acaba de convertir en un científico loco con gafas, ¿sabes? No, pero que de hecho por eso queríamos hablar de este tema y por eso le he pedido a Josep que lo hable él, porque obviamente, como habéis podido ver, sabe mucho. Sí, lo he intentado explicar, a ver, hace mucho que hice la carrera ya. Estas cosas me gustan mucho, a lo mejor me he liado un poco, pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Que la gente se tiene que quedar con que en el fondo de... O sea, lo que se quiere buscar en Europa, en la luna de Europa de Júpiter, es vida que tiene que estar... Que si hay ahí vida, solo puede existir si hay respiraderos hidrotermales. Eso es muy importante. Claro. Eso sabemos que está en la Tierra y hay que ir a buscarlo en Europa. Y para eso hay que comprobar si la luna es geológicamente activa o no. Vamos a ver si sale con éxito esta misión, si conseguimos descubrir cosas y si finalmente se descubre que efectivamente reúne las condiciones para albergar vida. Luego ya hay planeada una misión de aterrizaje en Europa para estudiar esa corteza de hielo. En la superficie ya sabemos que seguro que no hay vida porque hay mucha radiación, a menos que descubramos unas formas de vida que de repente hayan aprendido a utilizar la radiación a su favor, cosa que me extrañaría mucho, pero bueno, yo qué sé, no, claro. puede ser. Tío, pero ¿cómo se puede descubrir un respiradero de estos, o sea, pasando a 25 kilómetros de distancia? Me explota la cabeza. Tienen un aparato que se ha creado específicamente para esta misión, que es capaz de penetrar el hielo con, o sea, no físicamente, sino, no sé si serán con ondas de algún tipo, rayos X, es que no lo sé exactamente, pero es capaz de penetrar esa gruesa, ya te digo, 25 kilómetros de esa capa de hielo para poder analizar el océano interior. No sé exactamente, no me he puesto tanto a estudiar a fondo todos estos aparatos que lleva, pero sí, en principio, si todo sale bien, la sonda será capaz de cumplir con todos sus propósitos, que es básicamente asegurar si existen o no estos respiraderos hidrotermales y si el planeta es geológicamente activo o no, si existe un océano interior, de cuánto grosor tiene esta capa de hielo, si existen geysers que lancen también agua al espacio, van a intentar, si existen, pasar por uno de ellos para analizar esa composición de ese océano. Claro. Es muy interesante. Cuando Elon Musk decía que es una de las misiones más interesantes que ha lanzado SpaceX, la verdad es que me puse contento que lo dijera, porque es que eso es que entiende la importancia de Europa. O sea, es cierto que es una de los mundos que tienen más probabilidades de tener vida actualmente. Porque sí, Marte tuvo océanos. Estamos buscando vida, pero parece que no encontramos nada. Venus sabemos que en el pasado también era súper habitable. Bueno, sí, era muy parecido a la Tierra. Pero actualmente en el sistema solar no hay tantos mundos que puedan albergar vida hoy en día. Y Europa puede ser uno de ellos. Hay otra luna, que es la luna de Saturno, que se llama Encélado, que también podía albergar vida. Y hay otra más exótica, que es Titán. Que Titán no tiene agua, pero tiene hidrocarburos. Tiene metano y sulfuro de hidrógeno y por ahí, que también pueden ser utilizados por los microorganismos, porque aquí en la Tierra hay microorganismos que utilizan esos compuestos sin oxígeno para vivir. Yo sé, una pregunta. Sí. Bueno, tengo dos, pero la primera, a ver si me la sabes responder. A ver. ¿Cómo son estos, no sé cómo se llama el término este que has usado, no sé cómo se llama? ¿Metabolismos? No, es que no sé. No, las fuentes estas que sacan calor para arriba. Sí, respiraderos hidrotermales. Sí, vale. ¿Qué forma tienen en la Tierra los respiraderos hidrotermales? Son como unas chimeneas. Son como unas chimeneas ¿vale? Por donde parece que está saliendo humo en el fondo del océano. Aquí Juan va a estar poniendo en YouTube seguro, porque es muy fácil. Busca simplemente respiradero hidrotermal en YouTube y te salen muchísimos vídeos. Son muy chulos de ver. ¿De verdad? ¿Y se ven como es como una chimenea o algo? Sí, y sale como humo negro. Realmente es el propio material del interior del planeta que está saliendo mezclado con el agua caliente y entonces va saliendo. Sí. Wow, vale. Sí, es son que, claro, muy bonitos de ver. Le aconsejo a la gente que ponga respiraderos hidrotermales en YouTube porque va a encontrar vídeos muy chulos. Uh-huh. Y la otra pregunta que yo te hago, Josep, es: ¿tú crees que va a haber de estos en Europa? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que sí por lo que te he dicho, por estas, no sé si se llama fuerzas de marea, o no, creo que no se llama así, pero bueno, ese estiramiento y contracción de Europa por la gravedad de Júpiter, yo creo que eso está haciendo que constantemente las capas de Europa vayan rozando entre ellas, las placas tectónicas, vayan rozando y se vaya creando fricción y calor, y por tanto se generen estos respiradores hidrotermales. Tú solo necesitas que haya una grieta que te conduzca al interior de la Luna o del planeta y que esté muy caliente. Solo necesitas eso. Ya está. De hecho, aquí en la Tierra los respiradores hidrotermales están cerca de las placas tectónicas. Porque cuando hay este choque entre ellas se generan grietas, para ahí se infiltra el agua y vuelve a salir caliente. Y, o sea, es que me parece una cosa increíble. Nunca me había parado a pensar este tema, claro. Y en caso de que se encuentren, ¿qué probabilidad de 0 a 100 le darías a que hubiera vida? Ya, es muy interesante esa pregunta. ¿Qué probabilidad le daría? Yo le pongo... O sea, mejor dicho, ¿cuánta correlación crees que hay entre que se cumplan las cosas que has dicho y que haya vida, ¿sabes? Sí. Es que claro, ahí está el tema. Que es que realmente no sabemos cómo surge la vida. O sea, cómo de una molécula que está inanimada, que no tiene vida, cómo surge una que es capaz de... replicarse, o sea, la clave es replicarse, generar una copia de sí misma, ¿vale? Que es el ADN y el ARN es la molécula clave que tenemos todos los seres vivos en la Tierra, todos, absolutamente todos, que es una molécula que es capaz de crear una copia de sí misma, porque si tú un día sale una célula, ¿vale? Que de repente, espontáneamente, no me expliquéis cómo, sale una célula, pero no es capaz de dividirse y no es capaz de crear copias de sí misma, tarde o temprano se va a enfrentar con algún proceso del exterior que la va a matar. Le va a romper la pared celular, le va a hacer algo y la va a matar. Y si no ha creado copias de sí misma, se acabó la vida. Entonces, la clave de la vida es crear copias de sí misma. Y esa molécula capaz de hacerlo es el ADN y el ARN. Y ya hemos comentado en algún podcast que se ha descubierto esos bloques que forman el ADN y el ARN, que son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, se han encontrado en cometas y asteroides. Por tanto, si Europa ha sido bombardeada en el pasado por cometas y asteroides que contengan esas bases para la vida y se encuentran en esos respiradores hidrotermales y surge algún proceso que desconocemos porque no lo sabemos todavía y es capaz de juntar esas bases nitrogenadas y formar una molécula de ADN, ARN o otra similar capaz de replicarse, podría ser que exista vida en Europa. Sería una vida muy similar a la de la Tierra. Ya te digo, es que desde el momento en el que encontramos en los asteroides bases nitrogenadas, o sea, bases que forman nuestro ADN, que es la clave de la vida, yo creo que tiene todo el sentido seguir buscando, al menos en el sistema solar, seguir buscando vida parecida a la nuestra, porque si hay, es muy probable que esté basada en el ADN. Y eso quiere decir que si algún día encontramos vida, va a ser muy guay, porque van a ser organismos que vamos a poder identificar. O sea, en plan, lo típico de la ciencia ficción de repente un calamar gigante. Bueno, calamar no sería, ¿no? Pero una especie de animal que tiene una cola y puede nadar por el agua y se parece a un pez. Bueno, pues es que es muy posible que esto suceda, porque en la evolución muchas especies diferentes que no han tenido contacto entre ellas y que no vienen de un ancestro común han desarrollado, por ejemplo, alas. O sea, los insectos tienen alas y las aves tienen alas y no tienen un ancestro común. Bueno, si tiras mucho para atrás, sí. Pero digamos que se pueden formar estructuras que sirven para lo mismo, en este caso para volar, sin haber venido directamente de un mismo ancestro relativamente cercano en el tiempo. Entonces es posible que en Europa exista vida extraterrestre que pueda tener una cola para nadar, por ejemplo. Que tenga branquias, por ejemplo, para utilizar el oxígeno del agua. No sé. Claro. Ostras, tío. Qué guapo. Bueno, va.